puntuales que nunca hoy, ¿eh? Ya dije que como venía usted, el sol está de generoso. Lo vi. Está Álvaro Vázquez con nosotros, buenas tardes. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes para todos, un gusto, como siempre, como todos los miércoles. Y sí, hay sol, está lindo, está lindo. Pues yo salí de Canelones y el sol, búscalo. Nada, y llego acá, mira la tardecita que hacía. Miércoles 14:30 vamos a traer sol todas las veces que podamos. Te das cuenta, ¿no? Qué cosa. Y bueno, se viene dando, así que se viene dando. Sigamos sin hacer mucho ruido. Se viene dando. Estamos compartiendo con una invitada al espacio, la va a presentar el doctor, nos va a decir los temas que van a hablar. ¿Cómo no? No es un tema simpático, estábamos diciendo antes el nombre, pero es necesario, pero ¿no? Es muy necesario. Estamos de nuevo con la doctora Mónica Holberg, que estuvo ya con nosotros hace unos miércoles atrás, y en el espacio de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en la cual todos los meses venimos algún miércoles hablando sobre algunos de los temas que tienen que ver con los niños, desde los distintos puntos de vista, ¿no? Y hoy sí tenemos un tema de esos que aparecen poco o no. Cuando aparecen son temas donde los papás se ponen muy nerviosos cuando aparecen, porque suena raro un tema de estos, pero le estamos dando mucha misterio, emoción. Pero primero, bueno, buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida. Bien, el tema son los parásitos hoy, que es un tema que yo creo muy puntual de los pediatras para tratarlos, para verlos. En el resto de la medicina muchas veces no los vemos, en algunos casos sí, por supuesto, pero difícil. Pero sí en edad pediátrica es donde más se ven. Y los parásitos intestinales son una gran familia de organismos que pueden llegar a convivir con el ser humano, y es bueno con una buena convivencia, ¿no? Y tratar de lograr esa buena convivencia sin duda, pero también bueno saberlo, conocer el tema un poco, y hay distintos grupos, ¿no? Entonces te vamos a dejar que arranques por el que quieras, porque son unos cuantos, no te vas a hacer un interrogatorio, pero son unos cuantos que tienen, los parásitos tienen formas adultas, formas jóvenes, formas de contagiarse también, que creo que ahí está la gran apuesta a conocer un poco más, a ver cómo podemos prevenir esa situación. En algún caso puede llegar a ser alguna situación hasta crítica, ¿no? Algunos parásitos pueden llegar a ser una cuestión crítica de salud que puede complicarse. Así que, doctora, empezamos por el que quieras. Bueno, básicamente, yendo a lo más práctico y no tan nombres técnicos y demás, está interesante el tema porque, padres de preescolares que han tenido que hacer coproparasitarios y espátulas adhesivas y se ven con los nombres y si tienen o no tienen, si han desarrollado algún germen. Entonces es algo que por lo general los padres como que están atentos al tema de los parásitos. Y dentro de los parásitos me interesó ver un poquito algunos, 3 en realidad puntuales, que son como los más comunes y los que más se ven y que generan como consultas frecuentes. El primero que me pareció que es como el más ubicuo, el que vemos mucho más, son los oxiuros, que son los que generan el prurito nocturno que tanto molesta al niño y por ende a su familia, porque el niño no puede dormir. Que se ve, en realidad es un parásito que se ve en intestinal, pero que se ve en prácticamente todos los grupos sociales, se ve mucho. No está dentro de los más frecuentes según los últimos estudios. Se han hecho pocos trabajos de investigación sobre parásitos en niños en nuestro país. Algunos son bastante viejitos. El más nuevo es de hace 2 años. Y encontraba una prevalencia de parásitos intestinales en la población de 2 CAIF de Ciudad Vieja de más o menos un 16%. Pero de después, todas las familias posibles de parásitos, no solo el oxiuro. No solo el oxiuro, pero en realidad después cuando me puse a mirar un poco más para atrás, hay trabajos del 99, del 2004, un poco más viejos, pero que dependiendo de la zona también empiezan a aparecer con mayor prevalencia y mayor prevalencia de otros.
Entonces, alrededor en las zonas rurales o en las zonas periféricas de Montevideo, está más cercano al 30-35%. Que es bastante. Es bastante, ¿no? Es un número interesante. Y los oxíburos en realidad son bastante frecuentes y se ven bastante, lo vemos bastante. Y básicamente lo que genera es eso, no genera mucho más que eso, que el prurito nocturno, no genera mucho más molestia, no es un parásito que genera alteraciones intestinales en cuanto a diarreas, a dolor abdominal. Se aloja en la región perianal, ¿no? Exacto, se aloja y el ahí. prurito es en esa zona. En el momento en que la hembra desova, ese es el momento en el cual genera mucha picazón. Y bueno, alrededor de entre 2 y 3 horas después de que se acostó el niño, en realidad si lo revisamos, capaz que se pueden llegar a ver los parásitos, son bien chiquititos, blanquitos, y una hembra puede llegar a depositar hasta 200.000 huevos en un día. Es mucho. Es muchísimo. Salió fértil la señora. Sí, y esos son los infectantes, digamos. Esos huevitos son huevitos muy livianitos, que además de que el niño se rasca y pueden quedar debajo de las uñas, quedan también en la ropa de cama, en las sábanas, en la ropa interior. Sí, se van multiplicando por todo el hábitat. Exacto, y vuelan y pueden quedar en el ambiente durante bastante tiempo, en habitaciones durante 2-3 semanas pueden quedar. Y siguen siendo contagiosos en esa etapa. Ese periodo. Entonces, por eso también nosotros la tenemos como parasitosis de grupo, y entonces hay que tratar a toda la familia. Ahí está. Porque la mamá, el papá que va a hacer la cama, también toma contacto y se puede contagiar, entonces hay que tratar a todos. Bien. El diagnóstico cuando se hace por paleta adhesiva, ¿no? ¿Qué es eso de la paleta adhesiva? Para explicar un poco a quienes no tienen mucha idea. Al no ser a diferencia de los otros parásitos que nosotros podemos llegar a ver, las formas infectantes o las larvas o los gusanos inclusive en la materia fecal, al estar solo en la región perianal, no se va a ver en un copro parasitario, que es el otro estudio que pedimos. El estudio que se pide para esto es una espátula adhesiva, que es básicamente es una espatulita que tiene como una especie de cinta adhesiva, que lo que se le pide al cuidador del niño es que durante 3 mañanas consecutivas, en el momento que el niño se despierta, antes de que se levante de la cama, que vaya al baño y que se higienice, que toque con esa espátula la cara interna de los glúteos. Bien, ahí nomás no tiene bien que hacer fácil, mucho. Bien superficial. fácil, lo pone en la heladera, al otro día hace exactamente lo mismo, 3 mañanas consecutivas. Y eso es lo que lleva al laboratorio. Y ahí es donde se puede hacer el diagnóstico. Bien. Tratamiento para cuando hay un chico que está infectado con oxiuros, ¿cuál es el tratamiento, además del tratamiento higiénico, por supuesto, que hay que hacer? Sí, el tratamiento farmacológico es con mebendazol. Y en realidad, pero la parte no farmacológica es igual de importante, porque justamente por esto de que los huevos van quedando, entonces hay que cambiar frecuentemente las sábanas. Por supuesto que en el momento que hace el tratamiento hay que cambiar toda la ropa interior, pijama, todo lo que hubiera tenido el niño, enseguida lavarlo inmediatamente, no dejarlo, tratar de lavarlo con agua caliente si es posible, si no dejarlo al sol, cuando el tiempo ayuda. Sí, además del y tratamiento. en la habitación aire, supongo, mucho, sí, ¿no? ventilar, sí, por supuesto. Sí, ventilar. Los colchones también, todas esas cosas. Bien. Hay otras parasitosis que son un poquito más complicadas, algunas, ¿no? Son otro tipo de estos no son microorganismos, no son parásitos en serio, son un poco más grandes. El ascaris, que es otro de los nombres propios de algunos de los parásitos. ¿Qué es? ¿Dónde está la forma adulta? ¿Qué síntomas puede dar? El ascaris me pareció importante plantearlo porque no es que sea tan frecuente, pero sí cuando aparece genera mucho miedo, llega a tener un tamaño importante. La hembra puede llegar a tener hasta 40 centímetros de largo por 6 milímetros de diámetro. Entonces ya realmente se ve, no es como el otro que a veces capaz que uno no lo ve. Y el problema que tiene el ascaris en realidad se asocia mucho con condiciones precarias, con mal manejo de excretas, con pozos negros que no están bien protegidos, que no son cuidados regularmente,
con también el tema de las verduras y frutas que a veces se pueden regar con agua contaminada, con heces humanas. Y básicamente el problema que tiene es que una vez que el huevo tiene que estar alrededor de 2-3 semanas en la tierra para que sea infectante. Una vez que uno ingiere ese huevo, el parásito va creciendo, digamos, el gusanito, y pasa a través de, cuando llega al intestino delgado, pasa a través de la mucosa, y ahí se dirige, se va hacia el hígado, se va hacia los pulmones, y ahí puede llegar a dar otro tipo no es la clásica que uno pensaría como el dolor abdominal y la diarrea, por lo menos en esa instancia, sino que puede llegar a dar alteraciones a nivel del hígado, porque puede estar ocluyendo toda la parte de los conductos biliares. Ahí puede dar sintomatología. Por otro lado, puede dar sintomatología también a nivel pulmonar, genera unas bronquitis que pueden ir migrando a medida que va pasando el parásito por el pulmón. Luego sube por el árbol traqueobronquial y es deglutido pasa por la faringe. En ese momento es que nos ha pasado, y pasa frecuentemente, que el niño lo expulsa o por la boca o por la nariz. Entonces ahí es cuando realmente es una situación como bastante violenta para la familia. Lo que puede expulsar el niño es la forma adulta. Es la forma adulta, exacto. Va creciendo a medida que va es una pasando. especie de lombriz larga. Es una lombriz larga. Hasta 40 centímetros. Hasta 40 centímetros. Lombriz larga, blanca. Sí. Un susto fuerte para los padres y para el niño. Y sale moviéndose. Y sale. Porque sale viva. Exacto. Entonces no es que sale una lombriz que está muerta en el momento que sale, sino que sale moviéndose y demás después de haber transitado, de haber recorrido un buen trecho, ¿no? Porque pasar vía hemática después hasta el pulmón, llegar a evitar crecer, porque cuando pasa por vía hemática pasa una forma ¿Y chica. qué se aconseja hacer en ese momento cuando el niño expulsa? En realidad, consultar inmediatamente. Es bastante como bastante clásico que lo traen a la consulta, porque lo guardan como en un frasco o algo y claro, para poder comprobar lo que le pasó. Y ahí directamente le hacemos el tratamiento. Pero a veces lo que sucede es que después se vuelve hacia el intestino, y ahí en realidad, dependiendo de la cantidad de gusanos que el niño tenga en su intestino, puede llegar a generar inclusive como una oclusión intestinal. Exacto. Porque a veces forma como un ovillo de gusanos. Es importante también que cada uno de esos gusanos es un huevito que se comió, porque no es que esos gusanos se reproducen en el intestino. Entonces nos habla a veces de niños que están en contacto con tierra contaminada, y que el niño se pone las manos en la boca con las manos sucias. Entonces, las medidas de higiene para todos los parásitos son importantes para más. Y además es tierra que está contaminada con materia fecal directamente de ser humano, ¿no? No es de otro, de otro animal ni nada, es mismo materia del ser humano, que es la que es el vehículo en definitiva. Exacto. Bien. Por eso en este caso esta sí se trata solo el niño, no se trata toda la familia. Igualmente nunca está de más ver en el resto sobre todo en el resto de los niños, hermanos y demás, hacer un coproparasitario, porque más allá de que no fue contagiado directamente por su hermano, está en el tienen mismo contacto ambiente. con los mismos. Claro. Los casos que tú decías, yo recuerdo no haber visto, pero sí en algún lugar de la Facultad de Medicina, inclusive, ¿te acordás? Había algún tarro de los que hay para ver, que justamente era un corte de intestino en el cual estaba toda la madeja de gusano. ¿Es habitual llegar a ver un cuadro de oclusión intestinal por esta causa, o no es tan frecuente? No es tan frecuente en realidad, porque justamente requiere como de una ingesta importante. Bien. Pero es cada tanto alguno se ve. Bien. Uno de los temas importantes que tiene que ver con la cuestión social y todo lo que tiene que ver con saneamiento y demás, cuanto más se tenga de esto, acá hay una influencia directa de lo que es el valor del saneamiento de una de las ciudades y demás, para tratar de evitar, ¿no? Exacto. Hay otra familia, la giardia, que es otro bicho distinto, que también, ¿cómo se da? ¿Cómo es el ciclo? Este es distinto, no es un gusano. Es más como una hojita,
para decirlo de forma más práctica, y es de los más frecuentes a nivel mundial y en nuestro país, es de los más frecuentes. La gran mayoría, entre el 50 y el 75% de las personas, de los niños o de los adultos que puedan llegar a tener, son asintomáticos, no van a tener ningún tipo de síntomas. Nos pasa mucho que aparecen en los coproparasitarios de los preescolares, porque se ve entre el año y los 9 años, es como el pico de incidencia de Giardia. Está muy discutido ahora. Las últimas recomendaciones es que, bueno, si el niño no tiene síntomas, no tratarlo, porque la gran mayoría como que lo va a eliminar solo. Pero en realidad hay que ver, porque los síntomas a veces pueden llegar a ser bastante importantes. En el caso de que nosotros lo pedimos por sospecha de que pueda llegar a tener esto, es, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos síndromes malabsortivos, niños que pueden llegar a tener anemia, dificultad para aumentar de peso, diarreas, dolor abdominal, con distensión abdominal. Son todos, porque lo que hace Giardia es armar, como se pegan unos a otros y pueden armar como una película que tapiza la parte interna del intestino. Entonces ellos absorben todo lo que el niño no puede absorber, porque son como una barrera. Claro. Entonces ahí sí podemos llegar a ver carencias nutricionales importantes. No es de lo más común, pero puede pasar. Bien. ¿En qué medio se ve esta infección por Giardia? En realidad es bastante frecuente, pero sí, como todos los parásitos, siempre se asocian y se ven prevalencias mucho mayores en los medios en donde no se toman las precauciones necesarias. Entonces, por supuesto, donde hay pozos negros que no están evacuados frecuentemente, o que las napas están contaminadas. Después es algo que también se puede ver, por ejemplo, en las guarderías, en los jardines de infantes, en el cambio de pañales. Es importante siempre el lavado frecuente de manos después de ir al baño, enseñarle al niño que se tiene que lavar las manos, las uñas cortas, que el personal del jardín, de la guardería, se lave las manos luego de manipular los pañales, de cambiar los pañales. Se puede contagiar también en piscinas. Se pide que estos niños, si están con síntomas, si tienen diarrea, mientras estén con diarrea, con deposiciones líquidas, pueden seguir excretando los quistes. Entonces es importante que mientras estén con síntomas no concurran ni a jardín ni a piscinas. El síntoma entonces es la diarrea, en este caso, que puede aparecer. Sí, puede aparecer más comúnmente diarrea, sí. Bien. ¿El diagnóstico se hace del animal adulto o se puede hacer diagnóstico de huevos y demás en este caso? Sí, en este caso sí se ven los quistes. Los quistes también. Quistes de Giardia, y eso es en el coproparasitario. En el coproparasitario, allí aparece. Que cuanto más con uno solo a veces no se logra hacer diagnóstico porque es difícil de captar. A veces se hacen seriados, se hacen 3 para tener como mayor posibilidad de encontrarlo. Bien, un poco estos son los grandes parásitos, los grandes grupos de parásitos intestinales que pueden tener los niños, y que me pareció, bueno, podía ser un buen tema para verlo. Pero hay otro tipo de visitantes que a veces también aparecen con un nombre conocido y otro técnico, la pediculosis como tema técnico, y los piojos como tema popular, ¿no? Conocido. Tengo piojitos. Exacto, los conocido. Los jardines de infantes. Yo diría que más bien son saltarines, ¿no? Sí, hay de todos, ¿no? No saltan los piojos. No saltan ni vuelan. Yo siempre tuve la cosa que cuando los hijos de mis amigas tenían piojos, decía, por favor, que no salten. Sí. Uno les tiene miedo, en realidad es algo muy incómodo y desagradable. La que salta es la pulga. La pulga. Tenés razón. La pulga sí salta, pero pero es muy común, todo el mundo piensa que salta el piojo, pero no, en realidad es por contacto de pelo con pelo que va caminando. Por eso siempre se dice que las niñas llevar el pelo atado, justamente para no pasar por Igual se contagian entre ellos. Pero... Sí. Ahora, el piojo, a ver, ¿cuál es la frecuencia que tiene? Porque
Yo tengo la impresión de que es una situación, primero, los maestros, cuando comienzan las clases o al poco tiempo que empiezan las clases, yo recuerdo, venía la carta, ¿no? Revisen. Hay que revisar a los niños porque Penefina, empezaron las clases al claro. mes y pico, si había uno o dos que tenían piojo, vaya que toda la clase después terminaba con piojo muy probablemente. Uno, preocupación de los maestros, preocupación de los padres también en el momento. Y preocupación de los niños, muchas veces que les da cierta vergüenza o cierto decir no digo que tengo piojo, Claro, porque después hay claro. otro tema y hay un chico que aparece con piojos y tiene que comunicarlo también a la clase de alguna forma, los padres tienen que comunicarlo a los padres fundamentalmente, que somos los... Claro, por el contacto que después puede darse. Entonces, pero yo creo que hoy en día está como más asumido que es un tema no para acusar ni señalar Sí, a ni nadie estigmatizar. ni estigmatizar de ninguna forma, sino que es un tema justamente que es de los clásicos temas de prevención, no de una sola persona, sino prevención del grupo, Del conjunto, que claro. tiene que estar vinculado a esto. Hay algo así hoy en día, ¿no? En relación Sí. a lo que era, digamos, Sí, creo que 30 antes años estaba- atrás. Antes creo que estaba como muy mal visto. Hoy día creo que es tan generalizado que bueno, sí, es un problema y es muy incómodo, pero ahora también hay como muchos productos comerciales Claro. y muchas cosas para hacer. Ahí está, con un niño, por ejemplo, que aparece con piojos, aparece con las larvas, las liendres, Sí. y aparece con la situación del adulto también, sobre todo la hembra, ¿no? Que la Sí. hembra es la que Trae arma más problemas. la que arma el lío. Porque esa también es fértil. Exacto, y es muy fuerte también. Estos señores de los que estamos hablando hoy, estamos hablando de gente Son buenos de mucha fertilidad. muy fértiles todos. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer con un niño que tiene piojos? Recuerdo que en algún caso hasta se ha usado querosén para limpiar. Es una cosa muy vieja, ¿no? Por supuesto, por eso, pero... Yo recuerdo alguna madre que lastimó la cabeza al niño con el peine fino de tanto... Claro, ahí va. Entonces, ¿qué es lo que sí y qué es lo que no hay que hacer en un caso de un niño que aparece con piojos? Los productos comerciales por lo general son bastante efectivos. y no son teóricamente los últimos, dicen todos que no son tóxicos para el niño, son tóxicos para el piojo. El peine fino es importante porque elimina las liendres, entonces ese siempre, inclusive algunos productos son como más aceitosos para mejorar Que corra. que corra y que se pueda sacar. Lo que no hay que hacer es todos esos productos que tú decías, el querosén, Ujú. no, los productos de uso veterinario tampoco, porque hemos tenido el año pasado, creo que hubo un caso de una niña que estuvo internada en CTI porque usaron un producto de uso veterinario para piojos, y siempre hay alguno, y bueno, por supuesto no, ni siquiera diluido, es decir, de ninguna manera se pueden usar productos de uso veterinario en el niño. También hay como distintas teorías con respecto al cedro santo, que dicen que bueno, que es como un buen preventivo, pero bueno, se utiliza el cedro santo para hacerlo, se hace con alcohol, entonces implica ponerle alcohol en la cabeza al niño, que eso también puede llegar, en algunos niños puede llegar a traer algún problema, sobre todo los que son más alérgicos. Básicamente quedarse con lo clásico, y el peine fino es siempre buena idea. Ahí está. Hay una topografía en la cabeza del niño donde hay o puede haber mayor cantidad, que es la nuca atrás de las orejas y demás. Esto por una razón de temperatura, ¿verdad? Sí. Que prefiere el piojo habitar allí. Sí. O sea, cuando el Ahí niño quedan las rasca ahí. liendres más que nada, sí, es el lugar donde siempre hay como más liendres. Bien, y el piojo, el adulto puede caminar por la cabeza, porque eso he visto, pero la liendre queda como agarrada, ¿no? Sí. Y no se mueve, crece No. se mueve con el crecimiento del cabello, pero después si no Exacto. queda Queda quieta. ahí. Ahí va. El contagio, entonces, no es por la liendre, sino que es por el animal adulto. Es por el animal adulto, que es el que camina. Exacto.
Ahí está. Sí, sí. Bien. O sea que cuando hay liendres en algún niño es porque algún animal adulto hubo seguro en la cabeza de ese niño, sí. no porque la liendre vino de otro lado, de No, otro Que niño se que juntó la le cabeza con contagió. un compañerito, usaron el Claro. peine de repente, que puede Ah, ser sí, otra sí. de Bueno, las... ahí sí, está, sí. ¿no? Esa es la O otra, los ¿no? brochecitos de pelo. Sí, sí. Exacto. ¿Cómo se mata el ciclo del piojo, además de los productos que se pueden hacer? Porque los productos no es que hay que aplicarlo una vez, sino que hay que aplicarlo en sí. distintas etapas por el dinamismo biológico que tiene el piojo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente eliminar, decir, bueno, un tratamiento completo para un niño que está en esta situación? Por lo general con una aplicación y pasando peine fino y bastante rato, en realidad hay que tener mucha paciencia, se logra. El tema es que con que quede uno ya como que se vuelve a replicar y entonces se queda como en un círculo vicioso, porque además si hay uno que le sacaron y el compañerito no, es como que Claro. a veces está bueno hacerlos todos, como el aprovechar el fin de semana para hacer como que todos la limpieza y poder llegar todos el lunes sin ninguno si no se contagian. Y a veces hay niños que son mucho más difíciles y bueno, y viven todo el tiempo escolar con piojos y conviven con ellos. Pero el problema básicamente son las lesiones de rascado. Cuando generan muchas lesiones de rascado, ahí sí, porque se pueden sobreinfectar. Y una consulta frecuente a veces que tenemos es que le sienten como pequeños bultitos a nivel de la nuca, Claro. y eso en realidad son ganglios. Y en realidad cuando uno va a buscar tiene piojos y tiene lesiones de rascado por piojos. No tiene nada que ver el pelo corto y el pelo largo, porque muchísimas No. madres dicen, le voy a cortar el pelo porque esta chiquilina se agarra piojos todos Claro. los días. Pobre niña, sufre doble. Sí, en realidad si se acerca su cabeza hacia un niño con piojos, se va a agarrar. Si un varón piojos tiene el igual. pelo corto, igual sí. Igual Sí, sí. tienen, sí. Y el caso de los adultos corre la misma situación, Sí, ¿no? lo mismo. Los adultos Y sí, igual- Somos víctimas. somos víctimas. Bueno, bien, así que bueno, estos son visitantes que podemos tener en nuestra vida, y bueno saberlo. Se da en todos colegios de todo Sí, en tipo, en todos toda lados. cruza transversalmente Sí, sí. toda la Es sociedad, democrático. ¿no? Y además se genera un mercado importante, ¿no? Sí. De productos, hay como una especie de peines que son como que eléctricos o que tiran como no sé qué cosa, y después hay Para matar a la liendre. para matar a la liendre, y después también hay tratamientos por vía oral a veces cuando son muy resistentes que se pueden hacer y generan un mercado Bien. importante. Bien. Y sí, Bueno, la cabeza de los niños, ¿no? Es... sí. Sí. Sí, bueno, la idea hoy era esa, un poquito tratar de compartir un poco este otro tema, que es un tema sin duda, como tantos otros, de importancia, de preocupación para los padres, y bueno, saber que estos temas pueden estar, pueden aparecer, los parásitos son prácticamente. parte de lo que puede suceder en la salud de un niño, y bueno, la consulta con el pediatra, y esta es como la última, ¿no? La función del pediatra en relación a esto. ¿Tú ves que ha variado, ha cambiado en el correr del tiempo? ¿Cómo lo encara un pediatra este tema? Nos llegan muchos coproparasitarios y espátulas adhesivas realizados solamente por este pedido del jardín o de la escuela, que a veces son niños sin síntomas, y bueno, ahí entra ver si el niño tiene síntomas o no tiene síntomas para hacerle el tratamiento. Y después en realidad lo vemos y es como un diagnóstico diferencial, y a veces lo buscamos específicamente cuando tiene síntomas gastrointestinales, cuando el niño no aumenta bien de peso, cuando hay dolor abdominal. Sí, lo vamos viendo, pero los síntomas me parece que es como lo más principal. Bien. Bueno, viste como hoy aprendimos, no será muy simpático y todo lo demás, No. pero obviamente aprendimos y tenemos que aprender, ¿no? Me parece que lo básico siempre es que hay que tener mucho cuidado con la higiene, hay que cuidar todos esos detalles, ¿no? De qué se ingiere, de dónde, de qué consumís, de cómo lo lavás, de cómo prevenís. Son como punto vital. Después... Sí, sin duda, ¿no? A ver, el hecho de que hablar de salud muchas veces implica hablar de enfermedades, pero también de estas situaciones que tienen una implicancia para la salud, que tienen una implicancia social, que como decíamos hace un rato, tiene una implicancia sanitaria también, y donde
la salud se convierte también en una construcción colectiva, no solo de los médicos, sino de la sociedad, de la educación, de los padres. Sí, escuela, padres. Y estos temas son los temas clásicos que hacen a que esto, que tiene que ver con la salud, bueno, es un tema que no es solamente del sistema de salud, es un sistema de toda la sociedad, del crecimiento y propio del ser humano que está creciendo y que pasa. Y lo que decíamos, no estigmatizar a nadie que pueda estar en una situación por el estilo, porque simplemente esto es, somos el hábitat muchas veces de otros seres biológicos que también están por allí y bueno, han encontrado en el ser humano un lugar donde habitar también. Sí, como siempre el lavado de manos es siempre la medida fundamental para esto y para en la medicina es sumamente importante el lavado de manos y para esto es prevenir. Es prevenir, exacto. Doctora, muchísimas gracias. A usted. No fue tan antipático el tema, ¿vio? No, para nada, nunca. Estos temas no son antipáticos encarándolos bien con alguien que sabe. Es así, no se llevan el sol. No, hoy te lo vamos a dejar. Se lleva la simpatía, pero no se lleva el sol. Te lo vamos a dejar hasta el sábado. Bien, perfecto, hasta el sábado. Hoy estaba sacando la cuenta, porque ya todo el mundo empieza a pensar en la noche de la nostalgia, exacto, ¿no? Y empieza a prevenir, sale, se avisé que llueve. Bueno. Se avisé. Bueno. Poquito, pero llueve. Estamos en invierno. Y el año pasado también llovió. También llovió. Que no, ya pasamos el aviso, entonces no. El alcohol ese día, mucho cuidado, pero no solo el alcohol, porque no es la única causa de los accidentes de tránsito que estamos teniendo. Así maravilloso. Resulta que viste que la UNACEF está probando, ¿no? Sí. Está haciendo como una prueba para simular lo que te puede pasar cuando... Y a mí me encanta, porque después que vos me lo explicaste, soy una doctora en el tema, ¿no? Entonces pongo letra que antes no tenía. De eso de los laterales y todo lo demás. Sí, la visión en túnel. Justamente. Esa es la más importante y la más complicada, ¿no? Además, el que la tiene no se da cuenta. No se da cuenta que no está viendo para los lados. Que ninguno. Exacto. Sí. Ninguno. Bueno, muchísimas gracias. Los despido a ustedes y me voy al departamento de San José en un ratito para hablar con su intendente, José Luis Falero.